Ahí va. Hello. Hemos empezado. Vale, si ya está bien hecho y os agradeceríamos una señal, ahora nos oís y nos veis. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Nice. Parece que va. Sí, parece que va bien. Tomás, a tu salud. Ojito el té. Ojito el té. El No es tan tecito. sofisticado como los tuyos, es Hola, un hola. rollo normal, pero bueno. Sí, agradecimientos especiales a Plumas, que es la que ha conseguido nuestro nuevo disposición y nos hace más profesionales poco a poco. Tomás nos está criando en este mundillo del Twitch. Y gracias por traer a Aarón, que dice: hola, soy nuevo por acá, vengo por consejo de Plumas. El gran Pues esperemos secretario de Plumas. que merezca la pena, sí. Nada. Bueno, si quieres, es tú la... ¿Vale? Hola, David. Pues nada, vamos empezando con Ovidio, el poeta romano más influyente, ligón y triste. Y siempre lo digo en el orden que no es, triste y ligón. No, era un poco de todo. Antes ¿alguien conocéis un poquito bueno, Tocanat dice: Irene, salúdame. Tienes un fan incondicional por ahí. Sí, en mi cuarto. Ahí está. ¿Conocéis a Ovidio? ¿Habéis leído algo? ¿Sabéis de quién hablamos? O... No es importante realmente si no lo sabéis. Más espectacular va a quedar, pero por curiosidad, si habéis tenido la oportunidad. No es obligatorio, pero es un poquito criminal, porque tenemos el hilo calentito de ayer. A ver, me refería en general. El hilo tendríais que haberlo leído un poco, quizá. No pasa nada, no os ponemos nota. Aún. Ya. Plumas dice que Aaron y yo nos leímos la metamorfosis de la carrera para iconografía. Sí, es que está claro que eso siempre cuenta. El hilo estuvo muy guay. Ay, pues muchas gracias, Clara. Sí, mil gracias. No había dinosaurios en la Tierra, dice. Sí, Pluma se tuvo que leer Metamorfosis. Qué dolor, ¿no? Leerse Metamorfosis, qué gran sufrimiento para el alma. Cuando Ícaro estaba de verdad entre nosotros y todo eso, ¿no? Más o menos en esta época. Cuando veías ahí algo raro por el cielo. Sí, es Vale, que eso, porque esas son las más conocidas, pero vamos a ver otras que no son tan conocidas, pero que también son súper, súper chulas. ujú. Pues nada, cuando queráis poned la presentación alguno de vosotros, que yo no puedo, ya sabéis. Vale. Tiene Irene, creo. Voy. Así que Vale. Hemos Irene yo creo que preparado tiene mejor imágenes. conexión. Sí, porque mi patata ordenador. Pero no sé si No sé si podemos alguien, no empezar sé si con alguien eso, de pero aquí bueno. recuerda que voy a contar mi humillación pública, ¿vale? No sé si alguien de aquí recuerda que pusimos un tweet de que me había comprado un micrófono para mejorar el audio y resulta que me lo he comprado, pero no funciona para el ordenador. Así que ahora tengo que comprarme un adaptador. Porque soy así. Porque la vida es... Como es demasiado sencilla, yo la hago compleja. Ay, voy a... Un momento que me uno al stream. Vale. F. Literal, Clara. F. O sea, mega F. ¿Sabéis que el año pasado con Venga. mis tutorandos, que tenían 15 añitos, estuve todo el curso para que me explicasen qué era la F y no querían? Y resulta que es que no saben explicarme de dónde viene. No, pero eso es mejor todavía, ¿no? O sea, que se haya creado el constructo cultural, pero no sé, se haya perdido el origen. Eso es como el Sí, DAO o algo así, ¿no? pero A para mí mi me parece curiosidad, maravilloso. en fin. Es por un videojuego. Sí, sí, es de uno de los GTA, yo creo. Sé que he visto el meme y Sí, es pues pulsa F para mostrar tu respeto o algo así. eso es pero es de Call of Duty, ¿no? No No, creo no, que no no, es GTA. qué va, qué va. Yo creo que es de un GTA. En Call of Duty no puede. ¿Cómo vas a mostrar respetos en Call of Duty, por favor? Bueno, a ver, sí, eso es otro tema. Eso es verdad. O si es para dar pleitesía más americanos, pues sí. Eso sí. Bueno, empezamos pues con Ovidio. Este que tenéis aquí es un retrato de una de una publicación en un libro y me encanta porque el nombre completo de Ovidio es Publio Ovidio Nasón. Nasón significa, yo creo que bastante evidentemente, narigudo y le han pintado con una napia que me encanta, me parece maravilloso. Total, aquí tenéis a nuestro querido Ovidio. Vamos con la siguiente diapositiva, please.
si hubieran, en otro momento le habrían dicho lo de érase un poeta en una nariz pegada, pero no, pero Pero no no, llegó, ese momento no llegó, no, tendría que ese pasar libro. otros siglos. Seguro que se lo dijeron. Hola a todos los que os estáis uniendo y nos saludáis. Ahora me muero yo. Hola Cristina, muchas gracias. Gracias Plumas por traerla aquí al siguiente pozo. Sí, ¿cuánta gente ha venido Esperemos engañada? que te guste. Es ¿Cuánto les maravilloso. habrá pagado? Total. Bueno, Ovidio nació en Italia, era romano. Nació en el año... Momentín. Perdonad. Se me ha bloqueado todo. Todo. Nació... 33 antes de Cristo. Nació en un año muy antiguo. Nació en el 43 antes de nuestra era. Y morirá en el 8... Perdón, en el 18 de nuestra era. Entonces, Ovidio llevó una existencia bastante agradable los primeros años de su vida y eso lo deja muy muy claro en sus obras. Y lo más interesante que podemos contaros así, para resumir su vida muy rápidamente, es que escribía siempre en verso. Y es una anécdota muy graciosa que él cuenta además en sus propias obras, porque es un autor que escribe bastante de sí mismo y siempre cuenta que su padre quería que estudiase oratoria para dedicarse a ser abogado. ¿Qué pasa? Que resultó que él tenía una capacidad innata para hacer versos. Entonces, su padre se enfadaba mucho, y esta parte la contamos en el hilo del viernes. Él le respondía, perdóname papá, porque nunca volveré a versificar, y esto se lo decía en verso, con lo cual la cólera de su padre era todavía mayor. Él sí que dice en Tristes, que es una de las obras que luego os mencionaremos, que todo lo que intentaba escribir le salía en verso. La frase está tan guay de perdóname padre, nunca volveré a versificar, no es suya, pero sí que él afirma que intentara escribir lo que intentase siempre le salía en verso. Entonces, con esta facilidad, pues se hizo bastante famosa en Roma. El gran hito de la vida de Ovidio, aparte de que vive la época del segundo triunvirato, el asesinato de César, la guerra civil, el ascenso al poder de Augusto, la caída de la República, el gran hito de su vida personal fue cuando Augusto, en el 8 de nuestra era, le desterró. Y bueno, los motivos son desconocidos y se han sugerido varios. El caso es que se le manda, pasa a la siguiente diapositiva, porfa, Irene. Se le manda desde Italia, desde Roma, que era donde él estaba viviendo, hasta el segundo punto que está marcado, que es Tomis, que es una ciudad en la actual Rumanía. Que entonces era, porfa, pon la siguiente diapositiva. Voy. Vale, lo que quiero enseñar es que en el Ponto Eusino, en el Mar Negro, que es el mar que está al lado de Rumanía, si veis todo el dominio romano, que es lo rosa, es la provincia de la Tracia, es mínimo. Es decir, Augusto envió a Ovidio al culo del imperio, a una esquinita apenas civilizada. Y siendo un romano, hijo de ricos, es decir, escritor además, un señor bastante acomodado, es un castigo bastante duro. Y bueno, además, en las primeras obras que escribe del destierro, Ovidio critica muchísimo a los getas, que es la tribu con la que tenía que convivir, porque aunque Tomis era una colonia griega, aquello no estaba nada civilizado. Es decir, el colectivo de gente no bárbara, a ojos romanos, era una minoría. La mayor parte de la población eran getas. Y estos getas, con G, no con J, por cierto, diferencia importante, estos getas con G eran, para Ovidio, poco civilizados. Eran muy bárbaros, el clima era muy diferente al de Roma, es una estepa bastante fría, muy caracterizada por temperaturas bajas, entonces no hay vegetación. Y en Roma es una zona bastante verde. Entonces, ahí ya tenía el primer problema. ¿Por qué Augusto le destierra en un decreto en el que no hay ni abogado ni juicio? Es decir, no se siguen los cauces normales. Augusto decide que se echa a Ovidio de Roma y se le echa de Roma. Ovidio lo menciona muchas veces en sus obras, pero nunca dice por qué. Siempre habla de que cometió un error y un poema. Entonces, entendemos que tiene algo que ver con sus escritos y ya entenderéis, ya os contará Dani, que la hipótesis de que tiene que ver con sus escritos, pues hombre, tiene cierta fuerza. A lo mejor tiene sentido, sí. Sí. Ahora, os enumero, sacadas textualmente de la introducción de Tristes de Gredos, las posibles causas que se han sugerido. Allá van. 1. El poeta, sin pretenderlo, habría contemplado a Lidia, la esposa de Augusto,
mientras se bañaba en su piscina. Ovidio se habría presentado en casa de Augusto en el momento en que éste, informado del desastre de Varo, se encontraba bajo un ataque de cólera tan grotesco que el poeta lo ridiculizaría en epigramas de circulación clandestina. Ovidio habría descubierto fortuitamente el incesto del emperador con su hija Julia. ¡Wow! Ovidio habría sido testigo del adulterio de Julia, hija de Augusto, e incluso lo habría favorecido. Sigo, que hay más. Ovidio habría sido testigo y habría propiciado el escandaloso adulterio de Julia Minor, nieta del emperador. Ovidio habría conspirado con Fabio Máximo para devolver el derecho de sucesión imperial a Agripa Póstumo, nieto de Augusto, y relegado por este a la isla Planasia. Hay un problemita, que es que ya os he introducido que Augusto es el primer emperador de Roma, es el que, después de Julio César, consigue el poder, y es el que crea una línea sucesoria. Es decir, Augusto más o menos está ahí por legitimación de César, no tanto por ser familia, aunque todo influye. A partir de Augusto sí que se crean dinastías. Los emperadores van por linajes. Esto en el momento de morir Augusto y cuando se va haciendo mayor es un problema. Se tiene que poder garantizar que la sucesión vaya a ser de esta manera. Entonces, hay varios candidatos a la sucesión. No está claro quién le va a suceder. Ovidio puede que haya tenido algo que ver con eso, porque de hecho el sucesor, Ovidio está durante muchos años escribiendo cartas muy lastimeras a Augusto para que le anule su exilio. Al final, Augusto muere antes que Ovidio y llega al poder Tiberio. Y el propio Ovidio dice que vio morir todas sus esperanzas de volver algún día a Roma en cuanto subió al trono Tiberio. Es decir, que esta hipótesis es bastante plausible, porque si estás suplicando volver a Augusto y no has tenido nada que ver, no has apoyado al candidato opuesto a Tiberio, que Tiberio ascienda al poder no debería hacer perder tus esperanzas, ¿no? O sea que otra hipótesis bastante plausible. Y me quedan 3 posibilidades. Fíjate. Voy. El poeta habría entrado en el recinto donde se celebraba una ceremonia sagrada en honor de Isis, o la buena diosa, reservada a mujeres, donde de paso pudo también haber contemplado desnuda a Livia, una extraña obsesión con el desnudo de Livia. Ovidio habría asistido a una sesión de adivinación prohibida de antemano. Esto vendría agravado por el hecho de que el poeta hubiera pertenecido a uno de los círculos neopitagóricos tan en boga en su tiempo. De las sectas de Roma ya hablamos otro día, que es un tema súper interesante, pero sigo. Y ya la última, nuestro poeta habría frecuentado determinados círculos de oposición al emperador como el de Fabio Máximo. A este Fabio Máximo, que era un íntimo de Augusto, es al que Ovidio escribía sobre todo para intentar que le perdonasen y poder volver a Roma. ¿Qué pasa? Que Augusto y Fabio Máximo mueren a la vez, y entonces es cuando asciende al gobierno Tiberio. Y ahí es cuando Ovidio dice, pues ya me puedo olvidar de ir volviendo. Y efectivamente no conseguirá que le perdonen. ¿Cuál es vuestra, tanto al chat como a vosotras, chicas, cuál es vuestra hipótesis favorita? Porque hay muchos desnudos, hay mucho... O sea, parece que Ovidio siempre estaba en el lugar en el que no tenía que estar. Sí. Recuerda casi a las obras de Terry Pratchett, ¿sabes? Es como, de repente apareció en el centro de un gremio y fue como, ¿pero qué hace usted aquí? Sí, porque además el edicto que se conserva de Augusto, en el que se le ordena que se destierre, es bastante... O sea, no es un edicto muy frío, es como con mucha inquina. Entonces, parece que sí que hay algo muy personal. Sí, pero tampoco... Pero no parece que la figura de Ovidio sea... Mira, bueno, de adivinación tenemos que hablar más, sí, porque es un tema interesantísimo. Sí. Y también tiene que ver en este vídeo, de hecho. Dice Plumas que la adivinación por la profesionalidad, pero la del incesto por los jajas. Clara, voto por la secta pitagórica y Timeristos por el incesto. Es que es todo muy random. Pero yo voto el desnudo de Livia, que está como en 3 hipótesis, siempre el desnudo de Livia. Hay desnudos siempre, sí, con Julia. Pero es que Ovidio realmente llega un momento, tiene 2 mujeres y luego con su tercera mujer, por lo visto, está súper contenta, está súper contento, él está súper satisfecho Pero bueno, luego también vamos a ver en el arte de Mar que eso tampoco significa nada, así que... No vale. sé, yo... Dale, perdón. No, que yo creo que tiene algo que ver más con la... Mira, lo que dice Agripina. Tuve una affair con mi hermana, que también fue desterrada. Yo también, sí, parece ser... Lo más plausible es que tuviera algo que ver con Julia. No tanto con sectas, pero a mí me gusta más de la secta también. Es más guay. Es menos habitual. O sea, ahora sigue habiendo incestos y sigue habiendo affairs, pero ¿sectas? Además, es terriblemente irónico porque Ponto Euxino
significa literalmente hospitalario. Pero Ovidio se pasa 3 obras enteras diciendo que puta mierda es existente. Sacadme de aquí, por favor. De hecho, he leído un cacho en el que se está quejando todo el rato que piensa que va a morir. Porque como está todo el rato siendo atacado, siempre está diciendo, yo que no llevaba armas en Roma, las llevo aquí todo el rato porque cada vez que dan la alarma yo me asusto y ya estoy viejo y no sé qué y no sé cuánto. Sí, el cambio de Seguro que actitud... duerme con la navajilla debajo de la almohada. Luego tiene cambio de actitud. A lo largo de Tristes y de Cartas desde el Ponto va cada vez llevándose mejor con los bárbaros. Pero bueno, le cuesta. Y luego cambia, eso es verdad. Vale, siguiente diapositiva, por fin. Dice Trismegistos que si le pusieron ese nombre para ver si era más amigable. Pues efectivamente... Uy, ¿qué ha pasado ahí? Perdón, me estaba distrayendo con la presentación. Efectivamente, los griegos tenían esta manía, este hábito de llamar con eufemismos, es decir, con palabras amables, a cosas que les daban miedo. Entonces, el Ponto Eusino, que significa el mar hospitalario, el mar acogedor, es por eso, para no convocar a estas cosas. Es como esto que siempre se cuenta de que izquierda en latín es un nombre tabú, entonces no se le llamaba izquierda, se daba otros nombres. Yo qué sé, como es a la muerte en griego se le llamaba la noche, la buena amiga, o sea, cosas así. Realmente es cierto, o sea, lo hacían para intentar no llamar a eso. Tienes razón Agripina, que dice, no la confundéis con nuestra madre. Se llamaba Julia y era la hija de Augusto. Eso es Sí, verdad. Julio y Julia Minor. Vale, en Y esta diapositiva... Perdón. perdón, no, Plumas se está sorprendiendo mucho de que es muy sad boy y de que tiene una obra que se llama Tristes, y es que tú espérate, o sea, Sí, sí, este sí, hombre sí. por eso es el poema, el poeta más, bueno, es que tendría que haber puesto sad boy, porque Maravilloso. es que es un caso. Es Es un, un es caso. un emo, es un emo de narices. Total. Vale. Total. Os hemos puesto aquí la lista de obras que tiene Ovidio y el verso este es el que está justo después de la fecha de su muerte, que es lo de todo lo que intentaba escribir era verso. Bueno, las obras más famosas, bueno, las obras no famosas, en su integridad son, primero, antes de ser más famoso, Amores, Medea, que es una de las que se han perdido, Cartas de las heroínas, El arte de amar, ¿cómo se llama Remedia Amoris en castellano? Dios mío. Medios de amor, ¿no? Sí, eso, Remedios, no me salía de amor. Y la última que es de los cosméticos faciales de las mujeres. Como podéis ver, Ovidio es muy romántico, habla siempre del amor, el amor en muchos sentidos, incluyendo la seducción, la Muchas malas, lujuria. muchas malas. Bueno, el siguiente después de la raya, que es Metamorfoseo en Libri, es los libros de las metamorfosis, que es del que hicimos el hilo. Luego están los fastos, que es de las festividades romanas, que es una obra que está inconclusa, no la llegó a acabar, y además que no es nada fiable, curiosamente. O sea, Ovidio estaba haciendo un catálogo de fiestas de los romanos y explicando dónde venían y tal, y la información es súper imprecisa. La última es Ibis, que es un poemita, este es mucho más corto, y ya la siguiente raya negra simboliza el destierro. Y las dos obras que escribe desde el destierro son Tristes y Cartas desde el Ponto. Se nota muchísimo el cambio que da su vida desde las primeras obras y desde que es tan famoso y tiene todos los lujos en Roma hasta las demás. Entonces no me voy a extender en Tristes porque, oye, lo de los seguidores desconcentra un montón. Tengo que ajustarlo. Total. Es que claro, vosotros no estáis viendo Twitch, estáis viendo Discord. Bueno, pues sale un zombie con quien nos está siguiendo, pero en media pantalla. ¿En serio? Sí, sí, sí. Dice Plumas nos da la bienvenida. bienvenida. Lo voy a reducir en cuanto acabe con mi parte. En fin. Eso, hay un cambio de tono muy, muy llamativo entre todas las obras de antes del destierro y de después del destierro. Y es que quiero leeros ahora un fragmentillo de Tristes, más breve que lo que he leído antes. Dice, ojo, me veo agobiado en la peor edad de mi vida. Y no solo lejos de la meta que me parecía estar a punto de alcanzar, se ha abatido sobre mi carro una gran ruina. Así es que en mi locura obligué a ensañarse conmigo al hombre más dulce que hay en el inmenso mundo, y hasta su propia clemencia fue vencida por mis faltas. Con todo, a pesar de mi error, no se me negó la vida que he de pasar lejos de mi patria. Si esto me lo hubiesen predicho Delfos o la misma Dodona, que son santuarios griegos muy famosos, de donde había oráculos, es decir, que te profetizaban tu futuro. Si esto me lo hubiesen predicho Delfos o la misma Dodona, uno y otro me habrían parecido santuarios sin crédito.
nada hay tan fuerte, aunque esté reforzado de acero, que pueda resistir el rápido rayo de Júpiter. Y quiero llamar la atención sobre él. En mi locura, obligué a ensañarse conmigo al hombre más dulce que hay en el inmenso mundo. Y hasta su propia clemencia fue vencida por mis faltas. Es maravilloso. En Tristes y en Cartas desde el Ponto, Ovidio se centra continuamente en lo triste que está, en lo merecida, o sea, lo merecidísimo que es el castigo, en lo buenísimo que son los emperadores y en cómo Augusto, como es tan bueno, no solo le ha perdonado la vida, sino que encima a lo mejor un día le permite volver. El cambio, ya os digo, es súper llamativo. Y Dice bueno, por el chat. el Alex Ubago del Imperio Romano, plumas me mato. La mujer no quiso irse con él al quinto pino. Efectivamente, se fue él solito. Y de hecho, en ciertos libros de Tristes hay muchos mensajes a su esposa de qué buena eres, cómo te echo de menos, haz todo lo que puedas para que pueda volver. La utiliza bastante. Los mensajes suelen ser bastante, por favor, ayúdame a volver. Por favor, quiero estar ahí. Por favor, aquí no me gusta estar. Y así. Bueno, por mi parte, creo que como contexto está bien y dejo las tristes, que tengo alguna cita más, las dejo para el final. En su defecto, quiero defender que aunque sea muy... Eso, que es todo el rato como, ay, Dios mío, lo que me está pasando, no sé qué. Por una parte, como fuente histórica, realmente está basada, aunque a pesar de que sea literatura y que es todo el rato retórica para poder volver, es muy interesante porque nos permite, o sea, en la historia romana y griega, no hay muchas biografías hechas como biografías como tal. Siempre, pues, por ejemplo, Suetonio habla de los emperadores, pero siempre está con ese halo de oficialidad. En cambio, Ovidio, como lo hace también más para él, yo creo que es interesante por eso, porque es un poco más íntimo, aunque luego sea quizá un poco más, te puede gustar o no, pero es más íntimo a nivel personal y eso es bastante complicado en la antigüedad, que mola. Porque no quita que yo tengo la Uy, impresión de que Augusto, o sea, perdonad. ni olió una de sus cartas. O sea, nunca lo hizo. Ni de Puede lejos. ser. Y yo me río mucho y además como la parte del directo que yo me he preparado son las tristes, es una obra muy muy triste en muchos sentidos, no solo en la tristeza de Ovidio, sino en el descaro que tiene haciéndole la pelota a Augusto. Pero Ovidio es un gran poeta, tiene obras muy muy bonitas, lo que pasa es que, claro, yo me río de tristes porque sé también que ahora Dani e Irene os van a contar la parte guay de sus obras. Sin ser triste tampoco, yo qué sé, no es un sufrimiento de leer, también es interesante. Pero a mí se me hace muy repetitiva, es muy importante enseñárosla para que veáis el gran cambio que tiene. Pero quiero decir, Ovidio no era un pesado continuamente y estaba todo el rato llorando. Su literatura es muy bonita, hace versos muy interesantes y cuenta cosas muy chulas. Y no Además puedo que reducir... también hay que tener, Ay, sí puedo, sí puedo. Vale. Perdonad, es que estoy hay que empeñada en tener, reducir las alertas. tranqui. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, lo que tú dices, Tristes, es una obra que nos llega a nosotros como un tomo, pero eso es producto de muchos años intentando volver, escribiendo es casi un diario. Entonces, claro, es normal que si lo lees todo al principio, te pueda parecer eso, se puede parecer un poco repetitivo, porque dices, joder, pero para ya un poco, pero es que realmente a lo mejor Sí, llevaban meses y meses y su sufrimiento es real. Puede estar muy, muy condicionado por muchas cosas, pero su sufrimiento es real. sí, Pues, claro. y Tristes además se divide en 5 libros y el primero está escrito, las dos primeros elegías las escribe en el trayecto, o sea, cuando está yendo al exilio. Luego tiene otra sobre su última noche en Roma, porque además cuando le comunican que se tiene que exiliar, él no está en Roma, está en una isla de parranda con un amigo. O sea, tiene que volver a Roma sabiendo que es la última noche que va a pasar allí probablemente en su vida. Es decir, sí, Dani tiene toda la razón del Trauma de mundo. verdad. Impactante, es impactante. Pobrecito. ¿Y algo ¿Vas pasó? tú? Sí, por mí ya está. Pues va Dani primero, creo. ¿No? ¿Sabes qué vas tú? Vale, esta ¿Qué van a hacer diapositiva, hoy en la fin. primera? Esto es lo que tiene que quien hace una parte no tenga su presentación. En fin, ahí tenéis motivos religiosos, personales y políticos. De los 9 motivos que os he leído, todos se resumen en una de estas 3 causas. En cualquier caso, bueno, en el 8 de nuestra era le obligan a irse al exilio y está allí hasta el 17, que es cuando muere, es decir, no llega a volver nunca. Y aquí tenéis el cuadro de William Turner que se llama el exilio de Ovidio y es Ovidio yéndose de Roma. Turner y Ovidio son como maravillosos. Sí. Ah, mira, a Clara le gusta Turner también. Clara, eres una grande. Bueno, y supongo que a Irene también,
lo he elegido, pero que me encanta Turner, vaya. Qué manera más rara de decirlo. Meristos dice gran cambio de micrófono, pues lo he comentado antes. Si es por mi parte, he comprado uno, pero no lo he podido usar porque no tiene adaptador. Así que simplemente yo creo que las cosas van mejor porque Ovidio ha sido majo con nosotros, pero no ha habido ningún cambio en teoría. Se te oye muy bien, la verdad. Sí, sí. Es que estoy inspirado. Solo para deciros que antes he intentado hacer un PowerPoint y no me dejaba el ordenador, así que bastante que estamos aquí. Vale, pues, ¿qué toca? ¿El arte de amar entonces? Sí, ¿Yo? Sí, sí. Pues vale. Vale, bueno, para introducir el arte de amar es curioso, porque es una obra que no tiene nada que ver con la que he comentado triste, con lo que ha comentado Eva, que es Tristes. Y os he puesto simplemente unas imágenes de mujeres, porque estamos más que acostumbrados a ver bustos de romanos con barba, pero los rostros de la mujer no se suelen conocer mucho. ¿Alguien sabe? La de la izquierda es un poco más complicada, pero la del centro y de la derecha, ¿alguien sabe a qué colección general o periodo pertenecen? Porque son bastante llamativas y se suelen conocer bastante. Así que si la sabéis, ponerlos por ahí. Y el arte de amar realmente es una obra que escribe cuando está en Roma y que es curiosa. Como mínimo es curiosa, porque es como mujeres y hombres y viceversa. Pues igual, pero escrito por un señor que está no sé, debía estar en uno de sus momentos más torridos y se dedica a escribir. Pero como estábamos diciendo, no escribe, eso es, no vas ahí. Eso son los retratos del Fayum, el del centro y el de la derecha, son retratos del Fayum, que son retratos de Egipto, del Egipto grecorromano, digamos, que van más por el realismo y tal, ¿no? Pero el caso es que Ovidio, que se cree no en plan mal, sino que él se considera una persona muy sabia, una persona que sabe mucho de la vida, decide hacer una especie de manual de cómo ligar, de cómo conseguir el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Y eso básicamente es el arte de amar. Es una guía de cómo debe conquistar a la mujer y de cómo la mujer, más que conquistar al hombre, cómo debe aguantar al hombre. Es muy, muy interesante. Vamos a leer cachitos y nos vamos a encontrar barbaridades, pero es muy Para ayudar. interesante porque nos permite ver también un poco la ideología. Aunque tengo que hacer un apunte antes de leeros algunos pasajes en concreto. Como siempre, casi siempre las fuentes de literatura romana son aristocráticas y son de gente que ahora les apodaríamos señoros, ¿vale? Es decir, muy majos, escriben brutal y además lo escribe de una manera muy diferente. Las Metamorfosis lo escribe como si fuera una épica, pero aquí no, aquí simplemente está haciendo versos, no tiene nada que ver cómo escribe una cosa con la otra, se adecua un poco, ¿no? Se adecua un poco. Pero va muy acorde al pensamiento aristocrático. Eso es muy interesante porque en este siglo, precisamente en este siglo en el que viven, en el cambio del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo de nuestra era, es precisamente el momento más ligero en, en la moral romana. ¿Vale? Todos los gobernantes, de hecho, Augusto, y precisamente por eso tiene tanta importancia que se le exilie por un motivo decoroso, por un motivo de pudor, por un motivo de desnudez y de ese tipo de cosas, porque uno de los puntos importantes que tiene Augusto es recobrar antiguas tradiciones y dentro de las antiguas tradiciones, para ganar legitimidad, dentro de las antiguas tradiciones está ese respeto por el cuerpo, esas matronas romanas republicanas que son muy, pues eso, el pater patriae tiene todo el derecho sobre ella, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el arte de amar está compuesto un poco en esa visión, pero la realidad histórica no es así, sobre todo precisamente en este momento. Por ejemplo, el matrimonio que también tenemos un poco en la cabeza, el romano, es como cuando se casa la mujer, va a casa del marido, pasa de ser sin propiedad del padre a ser el del marido. Ese es el matrimonio cum manu. Pues ese prácticamente está extinto. O sea, eso muchos legisladores de la época ya hablan que eso ya no existe en esta época.
Entonces, digamos que la visión de Ovidio se ha quedado un poco en ese perfil en el que la mujer tiene menos poder sobre sí misma que la que realmente tiene, porque en esta época, pues también, eh, pues negocios tienen bastante libertad, entre comillas. Obviamente están dentro de un sistema patriarcal y un sistema bastante opresivo, pero digamos que la realidad histórica en este momento es bastante diferente. Así que si queréis algún día podemos hablar de la mujer en esta época. Pero bueno, simplemente para que lo tengáis en la cabeza, ¿no? Que es una fuente aristocrática y por eso conlleva ciertas cosas. Y además que muchas veces incluso se contradice, intenta que sea igual para los hombres y para las mujeres, a veces parece que sí, otras veces que no, a veces la mujer tiene mucha libertad, otras veces que no. Así que no es un manual al uso, simplemente podemos ver un poco la ideología que tenía. Y voy un poco con ello. ¿En qué año se escribe Arsamandi? Pues entre el 2 antes de nuestra era y el 2 después de nuestra era. Es que es básicamente justo en ese cambio. Una comparación entre la mujer noble griega y romana. Ahí está, ahí está. La mujer con menos libertades, porque la romana sí que tiene muchas libertades económicas, por ejemplo, no políticas, pero la que más censurada se encuentra es la del modelo griego y la de la matrona republicana original. Entonces, se está formando un nuevo estatus. Pues, entonces, en el arte de amar, y además lo ha comentado Eva también, tiene partes. Tiene 2 libros que se dedican a cómo los hombres deben conquistar, yo qué sé, no sé ni cómo llamarlo, cómo deben intentar liar a las mujeres, porque es que no tiene nombre. Y luego el tercer libro, es un tercer libro y algunos apéndices, digamos, es de cómo las mujeres lo tienen que hacer con los hombres. De hecho, la introducción del tercer libro es que a Ovidio se le presenta a Afrodita o Venus y le dice, oye, que si lo has hecho con los hombres, ¿por qué no lo haces con las mujeres? ¿Cómo nos vas a quedar aquí sin tu gran formación en el amor? Literalmente, o sea, es que el tío es muy egocéntrico. Entonces, claro, llega Venus y te dice eso, pues haz lo que puedes. Y luego, como ha comentado Eva, tiene también un pequeño libro sobre cómo maquillarse y cómo arreglarse y todo, ¿no? Entonces, bueno, es como una especie de viaje entre la misoginia y la adaptación a una pareja feliz. Es que es muy divertido, es muy entretenido, pero es muy raro. O sea que hay que tratarlo poco a poco. Lo que mola Mira, por también, ejemplo, ¿qué? lo que mola de las obras de juventud es que tiene lo de arte de amar, amores y luego remedios de amor. En plan, tampoco te ha ido tan bien si tienes que escribir un libro de remedios de amor. Exacto, o sea, dentro de esos libros hay partes, por ejemplo, tiene una parte maravillosa en la que le explica o sea, le explica, sí, es un mansplaining que flipas, pero a ver, al fin y al cabo está dando su opinión, ¿no? No creo, tampoco, eso no iba a llegar a las leyes, eso, como os he comentado, no es tampoco una realidad superhistórica, ¿no? Es un poco su opinión. Pero, por ejemplo, tiene consejos para que las mujeres se logren escapar de sus maridos y se vayan con otros amantes. Entonces, tienen para todos, es como, vale, podéis conquistar a estos hombres, pero mira, si os queréis ir con otros, yo también os digo cómo lo hago. Y si os ha salido mal, pues no pasa nada, también te lo enseño y empieza a decir, pues mira, te puedes meter en la milicia y te empieza a explicar. Pues si Venus no te favorece, podrás instalarte en la milicia porque allí no sé qué. O puedes hacerte minero, puedes hacer agricultor y es como, a ver, señor. Y literalmente los remedios del amor son eso. Esa obra es, si te va mal y te has cansado de buscar ya bien tío, bien tía, bien lo que sea, dices, vamos a probar otra cosa nueva. ¿Qué traducción? Luego hablamos de las traducciones, si os parece. Y dice Agripina, la Lex Biblia de Adulteris y la Lex Biblia de Maritandis Ordinibus es el 18. ¿Creéis que este libro le gustó a mi abuelito Augusto? Pues a nivel oficial no creo que le debiera gustar mucho, bien como luego le exilió y demás. Y bueno, ni a nivel oficial ni a nivel general, no sé qué opináis vosotras. Yo creo que Dijo que lo usó. Alguno de los tips los usó. sí, exacto. O sea, también está, por eso está muy dentro de la mentalidad aristocrática. Dice cosas muy típicas de un romano aristocrático que no tiene nada que ver. Esto es importante. Es verdad que solemos diferenciar entre hombres y mujeres y sobre todo ellos están todo el rato que si hombres por un lado, que si hombres por otro. Y de hecho es interesante porque hay muchos autores que incluso defienden la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad no en todos los aspectos, pero en algunos aspectos,
incluso dando por hecho que su naturaleza no lo es. Entonces, por eso digo que hay que tener un poco en cuenta el contexto, ¿no? Que lo intentan. Ellos dicen, bueno, pero es que es verdad, hay algunas cosas, ¿por qué no van a ser lo mismo? Pero, por ejemplo, Ovidio dice que en el placer sexual, que los encuentros sexuales, ambos tienen que, ambos tienen que disfrutar igual, ambos tienen que estar en el mismo punto. Y que a él no le gusta que las relaciones sean de un lado para otro. O sea, quiero decirte, solo de uno para otro, sino que tiene que ser mutuo. Claro, luego también te encuentras otras cosas que, bueno, en fin, y ya yo me estoy entreteniendo. Comienza la obra así. Si hay alguien entre el público que no conozca el arte de amar, que lea esta obra y cuando se haya documentado, viéndola, que ame. ¿Vale? Es como muy, muy rimbombante. Por medio del arte se mueven las rápidas barcas a vela y a remo. Por medio del arte, los carros. Por medio del arte ha de ser gobernado el amor. Que te deja claro ya al principio como qué quiere enseñarte, ¿no? Y, y tiene como una especie de división tripartita. Hay otros ejemplos de un matrimonio y de una pintura pompeyana muy interesante que es como una cariátide, pero dibujada. Digamos que tiene tres fases. El arte de amar se divide en tres fases. Es una, como el bicheo, que dice, Plumas lo llama el bicheo, que es como, a ver, vamos a echar un ojo a ver qué me puedo encontrar, qué tengo por aquí, cómo cazo yo a mi siguiente víctima, ¿no? Tanto de chica para chico como de chico para chica, da igual. Y empieza a nombrar los sitios donde es mejor ligar. Es que es maravilloso, porque, o sea, si lo hiciera ahora, pues te nombraría la discoteca, pues te nombraría no sé qué, pero te dice, a ver, los teatros. ¿Veis que es una buena opción? Pues los teatros están muy bien, porque va mucha gente, las personas están relajadas, no es el foro que está todo. Y te empieza a explicar y te habla, yo lo he llamado la geografía de la pasión. Habla de los foros, de los pórticos, del circo, de cómo ligar en naumaquias, por qué es mejor, por qué es peor, ahí que no. Los banquetes, por ejemplo, en el banquete dice, hay menos oportunidades porque hay menos personas, pero puedes sentarte al lado de tu amada sin que ocurra y que haya más cercanía y que tengas más oportunidades y no sé qué. En el circo, dice que en el circo vienen de todos los lugares de Roma y de fuera de Roma. Dice algo así como, malo será que no te encuentres a alguien que te guste. O sea, obviamente más rimbombante, más versificado, pero literalmente lo que te está diciendo. Esa es la primera parte. Nos proponen en el chat, es Sanak Balmuru, guía para la clásica putivuelta en época romana. Maravilloso. Es así, no hay más. Por ejemplo, y luego, esa es como la primera fase, la de buscar. Tiene la fase de la conquista. Es qué tienes que hacer cuando ya tienes ahí el primer contacto, cuando has echado la típica miradita en la discoteca y te ha vuelto a mirar, y has vuelto a mirar, y te ha mirado, y ahí estás. En ese punto, te empieza a contar qué tienes que hacer para conquistar. En esta parte, el hombre a la mujer, ¿no? Por ejemplo, dice una cosa curiosa, porque dice hacia los hombres, mas no se te ocurra rizarte el pelo con belleza, ni depilarte las piernas con áspera piedra pome. Deja que eso lo hagan los varones que canturrean entre alaridos a la madre de Cibeles. Entonces, a mí esto me parece brutal porque abraza la tradición como de, no, tú no te depiles, si eres hombre tienes que tener esas herramientas. Ya empezamos con las cosas que son muy random, o sea, que son como muy... Pero también te da información de que hay ciertos aspectos de la sociedad romana que sí se depilan y que sí lo hacen, ¿no? Para otras funciones. Entonces me parece curioso. Luego, básicamente, toda la primera pieza es hablar de cómo el hombre tiene que engañar un poco a la mujer. Esto ya se va poniendo un poco más turbio, porque Ovidio entiende que el amante es como un soldado y la mujer, en este caso, es como más pasiva. Entonces, todos los consejos que transmite son de cómo el hombre tiene que tomar la iniciativa, tiene que tomar todos los recursos que tenga y a Ovidio no le importa del todo si tienes que hacer algún engaño con tal de luego llegar a tu objetivo. Entonces, aquí es donde la cosa se tuerce un poco, porque incluso llega a aceptar, eh, dice, sois listos, burlaos de las mujeres impunemente, solo de ellas. Este es el único caso en que la fidelidad es más digna de vergüenza que el engaño. Entonces, y luego, posteriormente, defiende la violencia. Defiende que en algunos aspectos la violencia puede ser buena con las mujeres.
Pero luego, más tarde, nos vamos a encontrar, como os he dicho, que defiende una, una igualdad entre las condiciones, por ejemplo, en el sexo. Pero aquí está diciendo que la violencia a veces en el sexo por parte del hombre también es buena, porque ayuda a ese primer proceso. Por eso, una mezcla muy turbulenta entre una mentalidad bastante arraigada en la tradición, eh, y luego una situación que no era tan así, porque existían, por ejemplo, los prostíbulos, era algo muy extendido, pero, por ejemplo, lo que os comentaba, en esta época hay muchos escritos sobre cómo hay más divorcios, que la mujer tiene mucha facilidad para divorciarse. Literalmente que solo con decirlo puede divorciarse y no le conlleva pérdidas económicas, por ejemplo. Entonces, es una mezcla de ambos componentes, ¿no? Eh, Luego Mencionaba, hemos comentado... Dime, dime. perdón, soy muy rápida. Mencionaba No, pues vamos. Agripina en el chat. A ver, un momento. Eso, que Augusto estaba intentando volver al mos maiorum, que es el derecho en Roma, tenía mucha importancia lo que habían hecho tus ancestros, que es literalmente mos maiorum, las costumbres de los antiguos. Era la base del derecho. Y Ovidio está intentando dar a los trucos, o sea, perdón, dar a la gente trucos para encontrar amantes. Entonces, es lo que adelantábamos que puede ser uno de los motivos del exilio de Ovidio directamente, que tiene una obra de cómo ligar, cómo engañar, cómo seducir. Exacto, Contra lo exacto, que debería ser exacto. un buen romano. Eso es que Eso es, claro, porque realmente o sea, los modelos intentan recoger de cómo eran hace 300 años, como gente que ya no era, ¿no? Entonces, justo, claro, tienen esa especie de tensión. eso es que en la época de Augusto debía haber un problema de divorcios bastante importante. O sea, las familias se divorciaban mucho. Entonces, Augusto Sí, intenta endurecer esas normas para frenar los divorcios y publican obras que hablan de eso. Y aquí está Ovidio, con todo su valor. claro, y Ovidio, a ver, exacto, Ovidio a su manera, hay cosas obviamente con las que bueno, no vamos a estar de acuerdo, pero tampoco tenemos que estarlo porque es la obra de su contexto. Pero quiero decir, o sea, tenemos que estarlo ahora, pero no por lo que le escriba. Pero claro, él al fin y al cabo te está diciendo cómo ser un promiscuo, y de hecho hay una frase literalmente que lo dice. Dice, yo enseño las artes lascivas. Pues claro, entonces tú ves ahí al Augusto diciendo, señores, tengan un matrimonio toda la vida, sean fieles, y el vídeo ahí como, pues mira, si tú quieres ligarte a este, pues mira, te pones maquillaje, te limpias la cara, te no sé qué, te no sé cuánto, claro, y es como, a ver, vete al punto, si no, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ovidio recomienda que no haya embrujos de por medio. De las hierbas de Medea no hacen que el amor perviva, ni los conjuros de los magos, ni los conjuros de los magos. Porque es como lo que hemos hablado antes, que él también confía en que las cosas se hagan bien. Y la magia y la adivinación para él no entran en un factor como el amor. Aquí, si las cosas se hacen bien, ¿no? También, por ejemplo, por cierto, es muy interesante, siempre hace lo mismo. La estructura de esta obra es, por eso también tiene cosas como lo de que acepta la violencia en el sexo a veces por parte del hombre, porque su modelo para todo es la mitología. Expone su idea y te da un ejemplo mitológico. ¿Y qué pasa cuando tu modelo es la mitología grecolatina? No sale muy bien para. El otro día lo hablaba que Medusa está súper mal vista, es como un demonio y no sé qué, no sé cuánto, y literalmente la han violado. Y es como... Pues claro, eso ya lleva un contexto también un poco posterior. Claro, dice Agripina, las élites romanas establecían alianzas mediante el matrimonio, así que se podían casar y divorciar si cambiaban los socios políticos del pater familias. Claro, el término matrimonio, familia, todo eso ya es muy diferente a nuestros términos en concreto, son más alianzas Sí, sí. sociales, políticas, etc. Y ya voy a ir más rápido que me estoy comiendo todo el tiempo. Eh, ¿Eso? y bueno, también es muy fan de que cada uno se adapte a lo que tiene, tanto los hombres como las mujeres. Dice, pues si tú tienes... eh, mira, hay otra escena súper chula de una villa. Siempre dice, bueno, pues si tú eres más blanquita de piel, ponte vestidos más oscuros. Si tú eres, no sé, si tú eres más corpulento, pues entonces da recomendaciones sobre los vestidos, sobre las pelucas, cómo hace teñirte, bueno, o sea, es todo un poco en base a eso. Eh, y luego las mujeres, pues
también tiene, como os he dicho, la parte esa, tiene otro libro dedicado solo para las mujeres, que se centra más en el aspecto, en cómo asearse, cómo maquillarse. Pero, por ejemplo, hay una cosa que me llama la atención, y ya voy a terminar, es que dice, lo que permanece escondido no se conoce y lo desconocido no se siente deseo alguno. Cuando un rostro hermoso no tiene quien lo contemple, ninguna ganancia reporta. Entonces, eso también me impacta mucho porque tenemos muy en la cabeza la típica, pues que las mujeres estaban muy encerradas en su lugar de la casa. Y Ovidio lo que está diciendo es que no, es que está diciendo, vale, está diciendo, bajo sus cánones, ¿cómo te tienes que poner guapa? Bueno, sí, pues eso es muy matizable. Pero también te está diciendo que salgas, que te enseñes, que te muestres, porque así es como se aprecia la verdad y lo dice para los dos sexos también, ¿no? Y eso me pareció curioso, ¿no? No es tanto de enciérrate en casa, sino, a ver, si no se te ve, como tal. Y luego también dice una serie de hombres a los que tienes que evitar, a los que tienen mucha ostentación, a los que hablan con mentiras. Pero eso es curioso, dice, no te fíes de los hombres que te hablan con mentiras, pero a los hombres le estás diciendo todo el rato que intente engañar a las mujeres más o menos para que caigan en sus redes, ¿no? Entonces es un poco como, bueno, y no, y ya está, un poquito más o menos eso, que es una obra curiosa, una obra tiene que ser contextualizada, que dice barbaridades, que Ovidio tiene pensamientos bastante conservadores, bastante retrógrados, pero en otras partes muy salvables y son interesantes. Y la parte, aunque los ejemplos son regulín, pero leer todo el rato esa argumentación mitológica es interesante, bastante curioso. Ya me callo bien. Dice, las élites romanas establecían alianzas mediante lo... Ah, no, lo ideal era una mujer univida. Solo se casa una vez, pero al final se terminaban casando unas pocas veces. Es que básicamente como Ovidio tuvo 3 mujeres, y es que eso es lo normal, por eso lo que tú dices, Agripina, con mucha razón. Una cosa es la teoría, una cosa es lo que mandan las costumbres, luego es lo que existe prácticamente. Y Augusto también tuvo varias, Claudio tuvo varias esposas, luego ya difiere un poquito. Ana, Augusto, que se te oye todo. dice, Perdonad. Augusto conquistando, Augusto conquistando versus Augusto pidiendo que no os divorciéis mucho. Maravilloso. Es que cayó la natalidad una barbaridad. Con lo que ha comentado Eva, llevaban un siglo de guerras y crisis y demás, y cayó la natalidad una barbaridad y era un problema. Entonces, por eso lo del matrimonio también, para que subiera un poco. Ya está. Vale. Esto es mío ya. Heroidas. Pues ahora vengo a decir todo lo contrario de lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Es decir, hemos visto al Ovidio más, bueno, misógino, o que más sabe de cómo hay que tratar a las mujeres y tal. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una obra que, bueno, se llama Cartas de las Heroídas o Cartas de las Heroínas, y es Ovidio escribiendo como si fuera heroínas mitológicas y de la literatura en general, como si fueran ellas escribiéndoles a sus amantes, ¿vale? Claro, si tú piensas, por ejemplo, en un personaje como este que os he puesto, que es la carta de Penélope, que es la primera carta, debe estar pasando por un momento malísimo, ¿vale? Penélope era la mujer de Odiseo, de Ulises, y Ulises había estado 10 años en la guerra de Troya, más otros 10 años que tardó en volver, y la pobre Penélope en su casa 20 años esperándole. Penélope se había enterado de que ya había acabado la guerra de Troya y su marido no volvía a casa. Estaba desesperadita, perdida. Y Ovidio consigue transmitirnos toda esa información, todos esos sentimientos complejísimos de personas complejísimas a la perfección. Y Ovidio esta carta la escribió, ¿cuántos años tendría? 20 y algo. O sea, entendía perfectamente al género contrario, pero de una manera espectacular, pero literal que si te lees las cartas, yo la primera vez que me leí algunas de ellas casi me pongo a llorar, pensando, joder, es que soy yo esta mujer y lo paso fatal. ¿Vale? Por ejemplo, os cuento un poco la historia de esta carta. Esta carta se la manda Penélope a Penélope, la mujer de Ulises, a Ulises, cuando se ha enterado de que ya se ha terminado la guerra de Troya y se ha enterado de que Ulises no ha vuelto porque ha pasado un año o así en la isla de Circe. Entonces, claro, ¿hasta qué punto
no está volviendo porque no puede, porque en teoría Odiseo no puede volver a casa porque los dioses no le dejan, Poseidón se ha enfadado con él, no le deja volver. Pero claro, Penélope de lo que se ha enterado es que el otro se está tirando la vidorra en una isla del paraíso con una bruja, ¿sabes? Entonces, está dudando de su matrimonio mientras le está esperando, tiene a 20 y tantos pretendientes en su casa intentando ligársela y ella que no, tengo que esperar a mi marido y su marido está liándose con otra y ella lo sabe. Entonces le está escribiendo una carta con un montón de sentimientos enfrentados. Si tú lees la carta, perfectamente la puede estar escribiendo la misma Penélope de verdad. Después, por ejemplo, hay otra carta que... Bueno, las cartas, en verdad, son de personajes mitológicos como de la Guerra de Troya. De la Guerra de Troya hay varias. Está Penélope a Ulises, Briseida, que es la esclava troyana que se la dieron a Aquiles y se medio enamoró de él, pero claro, no dejaba de ser una esclava. Y luego, claro, Aquiles se volvió a Grecia y allí se quedó Briseida, ¿sabes? Y Briseida le escribe a Aquiles, rollo, a ver, primero yo no quería que me cogieras porque era una esclava y no, yo no te conocía, luego me enamoré de ti, vas y me dejas aquí sola. Entonces es demasiados sentimientos como para que Ovidio, que es la persona que te está enseñando cómo ponerle los cuernos a tu mujer, sepa expresarlo de una manera tan íntima y tan bonita, tan romántica. Después, pues también está una carta que le escribe Enone a Paris. Enone era una ninfa de un río que estaba casada con Paris cuando era pastor, antes de volverse a Troya y todo lo de Helena y la guerra de Troya, antes de enamorarse de Helena, antes de que empezara todo eso. Y claro, antes de leerme las cartas de Ovidio, yo jamás en mi vida había oído hablar sobre Enone. Pero claro, tú lo piensas y dices, aparte de los mitos que todos conocemos, esa gente tendría sus vidas, ¿no? Obviamente son vidas de mentiras, son mitos, pero no te paras a pensar en ¿y qué le pasa a la anterior novia de Paris? Pues ella te lo dice, y dice que ella era un ser divino, porque una ninfa es descendiente de los dioses. Se casaron aquí con un mortal. No solo era mortal, sino que cuando ella se casó con Paris, Paris era solo pastor, no se sabía que era príncipe de Troya. Había dejado todo por ese mortal y de repente, un día, le vienen las diosas a Paris y le dicen, oye, necesitamos que seas juez en este juicio para ver quién es la más guapa, si Atenea, Afrodita o Hera, y te vamos a dar un premio. Y ella, o sea, imagínate en la escena de Paris diciéndole a su mujer, voy un momento que los dioses me han llamado, ahora vuelvo. Cuando vuelve, porque yo no lo he visto todavía, es lo que nos viene a decir Enone. Yo estoy en mi isla mirando al mar, a ver, cuando llega mi Paris, que se me ha ido, de repente me entero que se ha liado con otra, que la ha liado pardísima, que medio mundo está en guerra, porque Paris se ha ido y me ha dejado sola. Es que es una carta apasionante, la verdad. Después hay un conjunto de cartas que también mola muchísimo, que son las cartas de Paris a Helena y de Helena a Paris. Que según dice Ovidio, cuando le dijeron a Paris que podía, que había ganado a Afrodita, o sea, Paris dijo que había ganado a Afrodita porque Afrodita le había prometido el amor de la mujer más bella y resulta que la mujer más bella era Helena. Pues hay algunas versiones del mito que dicen que Paris la secuestró y se la llevó. Otras versiones dicen que se conocieron y Helena se enamoró. Pues según Ovidio, se conocieron porque Paris le mandó una carta a Helena. Esparta, donde estaba Helena viviendo con Menelao. En plan, hola, me han dicho que vas a ser mi mujer, que si te vienes y nos vemos. Porque estaba Paris durmiendo en casa de Menelao y de Helena, porque la habían invitado, porque la habían llevado los dioses allí, como para que se escondiera una noche y se conocieran. Y la carta de Helena respondiendo en plan de, hombre, yo te he visto y eres muy guapo y todo eso, pero que estoy casada, tal. Y un tira y afloja, un pico pala de, a ver, ¿te convenzo o no te convenzo? Y están chulísimas. Es una de las pocas cartas escritas por un hombre, porque la de normal están escritas por mujeres. Están muy, muy guays, la verdad. Deberíamos leerlas. Vale. Otras de las cartas... A ver, voy a leer un poco el chat que me estoy perdiendo.
pasado en el chat cuando estaba hablando. Están contando que vaya con Ulises, el bailaferias, expresión que no había oído nunca y que me quiero apropiar. Me parece maravilloso. El baile. Luego que París se fue por tabaco, más Sí, o eso sí. menos, pero le fue un poquito peor que cuando te vas a comprar tabaco. Spoiler, acaba. Sí, de Troya sobreviven pocos aparte de Eneas, la verdad. Sí. Bueno, Ulises. Una cosa maravillosa que tiene vídeo es Heroídas. Es lo mejor, yo creo. Sí. ¿Cuántas obras conocemos que estén escritas desde el punto de vista de mujeres y sean serias, quiero decir? No sea una especie de crítica a la mujer, de lo salvajes que son las mujeres, de lo lascivas que son las mujeres. Que no sean obras de comedia. Que no sean comedias. Bien. Claro, porque para hablar de las mujeres también se hace una especie de canon literario en el que las mujeres serán así, astutas, siempre quieren algo de ti, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, muchos escritores pues, van al canon. Sí. Después hay otro par de heroídas que me hacen mucha gracia. Bueno, está la heroída de Dido a Eneas, cuando en la Eneida Eneas se ha ido de Troya, ha hecho así un poco su viajecito, ha llegado a Cartago, ha conocido a la reina Dido y se han enamorado y ha sido todo muy bonito. Eneas le cuenta a Dido cómo ha caído Troya, lo del caballo y todo eso, que vemos lo del caballo no sale en la Ilíada, sale en la Eneida contado, ¿vale? Es eso. Y importante, ¿vale? Y después Eneas se va porque tiene que ir, porque su misión vital es originar la ciudad que será, después de unos cuantos años, Roma. Sí. Está. Entonces la abandona a Dido y cuando Dido se despierta, pues ve que no está el otro, que se ha ido por tabaco otra vez, se le ha olvidado, como a Teseo el otro día se le olvidó a Ariadna. Es que yo creo que debía tener un problema de memoria la gente esta. O sea, los héroes tienen unos problemas de memoria que no son ni medio normales. Más. Total. Es eso. Entonces escribe una carta a Eneas que se ha ido. Antes, o sea, en este punto tengo que aclarar que hay distintos tipos de cartas. Hay cartas que ellas las escriben cuando la esperanza de que él la vaya a recibir. Es decir, por ejemplo, la de París y Helena están en la misma casa escribiéndose notitas que se pasan por debajo de la puerta, la van a recibir, de hecho se responde. Pero hay otras cartas, por ejemplo, la de Briseida a Aquiles, que la escribe cuando Aquiles ya se ha muerto. Aquiles sí se muere. En la Ilíada o después. Después. Tiene miles de años. Vale, pues es verdad, se muere después. Sí. Pero justo después, ¿sabes? Sí. Si tuviera una página más, ahí se habría muerto. Briseida se lo escribe cuando Aquiles ya está muerto. Entonces, no espera nada, solo desahogarse. Pero, por ejemplo, Penélope sí que quiere que Ulises la reciba. De hecho, manda a Telémaco por ahí. Al Telémaco, el hijo de ella, con Ulises. Y eso me ha parecido interesante decirlo. La de Enone a París no sé si es para que sea recibida o no, pero bueno. Y hay muchas cosas en estas cartas también que obviamente están puestas ahí porque la gente que va a leer estas cartas sí que conoce. ¿Vale? Ay, o sea, Dani, no se te ha oído nada. Ay, perdón. Creo que he hablado, no sé, he oído ruido de Dani. Ya, perdón. Hay cosas de las cartas que están hechas como para que la gente se entere más o menos de por qué parte del mito vamos. ¿Vale? Por ejemplo, Penélope hemos dicho que se ha enterado de que está con Circe, Ulises, pero le dice después cosas como y luego seguramente vayas a otra isla y te líes con otra, que es verdad que pasa, pero eso Penélope no lo puede saber porque todavía no ha pasado, ¿vale? Esas cosas que obviamente Ovidio sí las sabe porque el mito ya ha pasado, pero las pone en boca de las heroínas como saben el futuro o algo así. Y eso está muy guay, la verdad. Pues, otra de las cartas que a mí me gusta mucho, pero porque en verdad su historia a mí me gusta mucho, es la de Hermione. Hermione, donde viene el nombre de Hermione, ¿vale? La de Harry Potter. Hermione es
la hija de Helena, ¿vale? Y bueno, y la pobre no se ve que no es tan guapa como su madre, ¿vale? Hermione vive en Esparta y se tira toda la guerra de Troya esperando a que vuelvan sus padres. Helena porque está allí en el castillo de los troyanos y Menelao porque está luchando. Entonces, cuando vuelven, llega Hermione a saludar a su madre en plan de, oh, llevo no sé cuántos mil años sin verte, estoy aquí. Y Helena no la reconoce. Entonces, claro, Hermione se queda como, ah, bueno, no pasa nada. A ver, obviamente, han pasado como 15 años, entonces es normal que la niña haya cambiado y no se la reconozca mucho, pero, jolín, que tu propia madre no te reconozca, pues la otra tiene otra humita. Y eso lo pone en una de las cartas. Y luego también Hermione estaba enamorada de Orestes. Uf, Un día joder. tenemos que hacer, sí, tenemos que hacer un árbol genealógico o algo, porque cuando lo hagamos veréis que Hermione y Orestes eran primos. ¿Vale? Y Boom. tampoco era de raro, pero importante. Y a Hermione, cuando llega Menelao y Helena, sus padres de la guerra, le quieren casar con el hijo de otro para hacer alianzas y cosas así. Entonces, Hermione se queja y de hecho la carta de Hermione es de Hermione a Orestes, quejándose, diciéndole que yo te quiero, tú di que te quieres casar conmigo y así no me casan con el otro, tal. No sé, me parece muy bonito. También Me da mucha ternura. es muy cookie. También mi uf venía porque Orestes mata a su propia madre, a Clitemnestra. Si no me estoy liando yo de mito, ¿no? Porque. Sí, no. Porque. Porque mataba a Agamenón. Eso es, entonces Orestes luego se vuelve loco porque ha cometido un crimen atroz, de acuerdo con los griegos, que es matar a tu propia madre. O sea, los crímenes, los parricidios son algo especialmente atroz. Entonces Orestes acaba enloquecido porque le persiguen las tres diosas que se dedican a castigar a los que cometen esta clase de crímenes, las furias. Hay un cuadro de... ¿De quién es? Esperad que os lo busco, porque es Pues que dices, mola un montón. sí, no sé de quién es. A Edipo le gusta eso aún Yo lo así. enseño aquí. Hacemos un San Valentín con todas las historias que han Ay, salido mal, tenemos que hacer 3 San Valentines Ideaza, mínimo. ideaza, o sea, me parece maravilloso. Un minuto por historia que ha salido mal y tenemos para las 24 horas del día de San Valentín. Sí. Sí, es Bucago, sí. Muy bien, Clara. Pues Clara, estás a tope, macho. Sí, la verdad es que Sí. Hermione tuvo mejor suerte que Ifigenia, desde luego. Pero todo. Otro día contaremos el mito de Ifigenia, porque también telita. Sí, tenemos que hacer La verdad sagas de es que mitología. normal que hayan hecho tantas tragedias sobre este grupo, porque, jolín, Vaya familia. ya ves. Estaban todos traumados, macho. Si es que yo creo que los griegos solo necesitaban un abrazo y terapia, Sí, ¿sabes? pobrecito. Son como los malos de Marvel. Necesitas un abrazo y terapia, pero a ver. Ok. Sí. Ah, también de lo de Dido y Eneas, no he contado, pero Ovidio es el que empieza más o menos a dejar caer gracias a, o sea, por culpa de Eneas, que le hace el feo a la reina de Cartago, años posteriores será las púnicas. Las guerras púnicas o las guerras entre Roma y Cartago, y también han buscado el origen mitológico, el origen así heroico de Dido y Eneas. O sea que Eneas tiene la culpa de todo. Pobrecito Eneas, con lo que me gusta, de verdad. En verdad. Además, es que Tiene la culpa de todo porque Vivi. eso, ¿qué culpa va a tener el pobre? O sea, la historia de Eneas en la Eneida la cuenta Virgilio, que es, por cierto, más o menos contemporáneo con Ovidio. Esto también de toda esta época de Augusto. Y en la Eneida tiene una sensibilidad enorme Virgilio y narra la historia de Dido y Eneas de una manera maravillosa. Es decir, Eneas en este momento es uno de los pocos supervivientes de Troya, naufraga, le recoge cuando están... Pues eso, están todos los hombres dispersos, los pocos que han sobrevivido al naufragio. Les acoge Dido, que es la reina de Cartago, que ha tenido que huir de Tiro, la capital de Fenicia, porque la perseguían. Entonces, ha llegado a la costa de África, ha fundado Cartago, acoge a Eneas, los dos se enamoran y Eneas sabe que tiene que irse porque, como ha dicho Irene, tiene que acabar fundando la ciudad de la que luego nacerán Rómulo y Remo y fundarán, por tanto, Roma.
Es vital, los dioses se lo han dicho, tiene esta misión divina, tiene que irse. Dido, al final, cuando le ve irse, lo que decide es suicidarse. O sea, es una historia muy bonita y Virgilio la cuenta de una manera muy, muy humana. Eso es verdad, que si lo dices así rápido, en plan le abandonó y tal, pues parece que sin más, que Eneas hace pues lo que le sale un poco, pero es verdad, es muy trágico y él, una gran parte de su personal no quiere hacerlo, no sabe ni siquiera muy bien qué tiene que hacer. Es Eso verdad que es. es muy En trágico. verdad, en la Eneida se nota un montón, además que Virgilio es un crack y lo sabe poner muy bien, que Buenísimo. Eneas está haciendo las cosas que los dioses quieren que haga. En plan, normalmente la mayor parte de los verbos suelen estar en pasiva, le llaman el pío Eneas, que es decir, el que hace lo que los dioses le dicen. Él se ha enamorado de Dido, la tiene que dejar, él también ha tenido que dejar su tierra Troya con el padre y con el hijo, y luego se tiene que casar con otra mujer, tiene que luchar con un montón de gente, y él lo que quiere es estar tranquilamente en su casa, ¿sabes? Es un Es como el héroe poco, a que le pasan cosas, no que hace cosas, ¿sabes? exacto, es un poco esclavo de los dioses. Como dato curioso, no sé si os gusta o si alguien del chat la escucha, ha sacado Beli Basarte últimamente, un disco. Ese disco, toda la historia del disco está basado en este libro de la Neida, en el libro de la Neida de Eneas y Dido. Por si os gusta Beli Basarte. Nos dicen en el chat, nos dice Aaron que al final lo que decide es suicidarse, comillas, que suena una historia muy bonita. Claro, cuando hablamos de historias bonitas hablamos en el sentido trágico, trágico griego y romano, que es el sentido de los románticos malos, de los de qué intensas son mis emociones, qué triste es la vida sin amor, me voy a suicidar. Y valoramos esa belleza, lo cual no quiere decir que nos parezca ideal. Desde Los luego. Romeo y Julieta de la antigüedad. Eso es, pues como Bueno, Shakespeare, una no historia sé, también son Marco muy Antonio y triste, Cleopatra, pero en verdad. Es que algún día tendremos que hablar de la tragedia, porque como hemos dicho, es que pasa con la mayoría de los términos. Al igual que no puedes hablar de familia en nuestra sociedad para aplicarlo a ellas, para aplicarlo a esas sociedades, porque literalmente que ni siquiera comparten el término, aunque sí la etimología, pero no comparten lo mismo, con la tragedia pasa lo mismo. Hablamos de tragedia, pero realmente no entendemos lo mismo que ellos entendían. Así que si queréis un día, podemos explorar un poco más eso, porque su sentido trágico es muy diferente a nuestro. ¿Sabes? A mí me pasa como Trimeristos. Yo quiero escuchar el disco ya por esto. Yo no escucho a Billy Basarte, pero digo, oye, mira, a lo mejor me gusta y voy a escucharlo igual. Qué guay. Bueno, y yo ya casi termino. Cuento la última. A ver, lo recomiendo y seguramente volvamos a hablar de las heroídas porque es chulísimo. Ay. Igual en los días estos de leer cosas, veamos alguna. Porque tampoco son muy largas. Todavía. A la spoiler. Días de leer cosas, he Aquí dicho. le muere. Eneas también, están todos muertos. La verdad es que estoy sobradísimo de spoilers hoy. Es eso, y tenemos que leerlas porque están muy guays. Podríamos hacer un post para cada una. Bueno, también hay una carta de Medea a Jasón, pero todos los sentimientos de Medea ya los conocemos porque la tragedia de Medea nos los cuentan perfectamente, tanto en griego Eurípides como en latín Sófocles. O Sófocles, venga, hasta luego, Seneca. A mí una de las que más me gusta es la de Ariadna a Teseo. El mito de Ariadna a Teseo lo conté en el último directo. Teseo era el rey príncipe de Atenas y se va a Creta a matar al Minotauro. El Minotauro que era hermano de Ariadna. Y Ariadna le ayuda con el hilo, con el ovillo que el Minotauro estaba en un laberinto y sale, es decir, Teseo mata al Minotauro y consigue salir gracias al hilo de Ariadna y le dice a Ariadna que se la va a llevar a Atenas para que vivan juntos porque se han enamorado perdidamente, pero cuando están en una isla entre las dos, entre la isla de Creta y Atenas, se ponen a dormir y se le olvida. Al día siguiente Teseo se va de la isla y se queda Ariadna durmiendo sola en la isla. Y eso, luego los dioses castigan a Teseo, que eso también lo contamos la otra vez, se le olvida otra vez, se le vuelve a olvidar las cosas. Esta gente debería tomar más zanahorias. Se le olvida cambiar las velas de su barco y el padre de Teseo, al ver que vienen con las velas negras de que ha salido mal la cosa, se suicida y se tira al mar Egeo. El mar se llama Egeo porque el padre se llamaba Egeo, ¿vale?
Es en ese momento en el que Ariadna se ve que está sola en la isla, le manda una carta a Teseo. Es una de las más guays, porque pasa otra vez eso que os he contado, de que como vídeo ya se sabe el mito, pone el futuro en boca de la prota. Entonces empieza Ariadna en plan, oye, ¿te has ido? ¿Que te has ido y me has dejado aquí? No sé si te has dado cuenta que te has ido y me has abandonado. Oh. Y luego termina ella pues hablándose a sí misma, porque no sabe si le va a llegar la carta a Teseo o no, diciendo cosas como, seguro que me va mucho mejor sin ti, que me vendrá un dios y me hará diosa, que todos sabemos que eso ha pasado. Es decir, Dioniso llega a la isla, se enamora de Ariadna y Ariadna se convierte en diosa para casarse con Dioniso. Pero eso Ariadna todavía no lo sabe porque todavía no ha pasado, se acaba de despertar. Y le empieza a contar esas cosas que van a pasar en el futuro. Así que está muy guay. A mí es una de las que más me gusta. Y bueno, con eso ya habría acabado mi parte de las heroídas. Aquí con una fotito de Penélope haciendo su telar. El telar que hacía por las mañanas y deshacía por las noches para no tener que casarse con los pretendientes, porque cuando acabara el telar tenía que casarse con alguno. Entonces iba ahí haciendo tiempo. Lo normal. 10 añitos. 10 añitos ahí, tacatá, A mí- y todos en la puerta. Es de, eso. Joder. Me flipa que los que están en la puerta del palacio y ella les dice como excusa, cuando acabe no sé cómo se llama, cuando acabe la obra, de tejer la obra, me caso con uno. Y estos pavos durante 10 años no se pispan de que lo deshace por las noches, pero esta gente estaba limitadita. Se pensarán que no sabe coser. Y además O... es que es divertidísimo porque además de las representaciones no es en plan que aparece Penélope y tal, no, es que están todos así como asomando la puerta en plan de pero está ya. Y es como, señor, váyanse a tu casa, miren las indirectas. Ya ves. Bueno, pues con esto acabo las heroídas y vamos con las tristes de Eva. Más tristes. Vale, no me voy a extender mucho porque de tristes al final os he dado más la chapa al inicio de lo que pretendía. Quiero enseñaros el inicio, ¿vale? Bueno, la traducción la he hecho yo, con lo cual si hay algo raro me echáis a mí la bronca. Dice, ojo, este es el principio del la primera elegía del primer libro de Tristes, que le dice, parte, libro, no te culpo, falta ahí una coma, qué bien, sin mí a Roma, donde a tu dueño no se lo permiten. Momento que tengo una cosa en medio y no veo nada. Vale, ya está. Ve, pero sin adornos como debe un desterrado. Viste infeliz la ropa adecuada a esta desgracia. Que otros librillos felices se embellezcan con adornos. Debe estar en tu memoria mi triste fortuna. No te avergüences de tus manchas, que piense quien las vea que las trazaron mis lágrimas. Siguiente diapositiva, por favor, que es la continuación de esto directo. Pero... No te preocupes. Vete, libro mío, y saluda con mis palabras mis sitios queridos. Así los tocaré como se me permite. Si es que alguien entre la gente allí aún nos recuerda, si alguien de casualidad preguntara cómo estoy, diles que estoy vivo, aunque no muy a salvo. E incluso eso, vivir, tengo que agradecérselo a los dioses. Es súper lamentable. Lamentable en el sentido, ¿no? De que es un lamento. O sea, se va a pasar todos los tristes y las cartas desde el Ponto, que es la otra obra que tiene desde el exilio, así. Este es el tono de todo, tanto de tristes como de cartas desde el Ponto. A mí se me ha hecho bastante pesado ahora que me la he releído para preparar el directo, la verdad. Tiene partes muy interesantes y estos versos son muy bonitos. Es decir, yo los estoy leyendo metiéndome con él, pero al fin y al cabo no deja de decir, libro mío, que tienes formato de carta, por cierto, vas a llegar a Roma y esa va a ser la única manera que voy a tener yo de tocar sitios que quiero. También da mucha penita. Y si hay alguien allí todavía se acuerda de nosotros y te pregunta cómo estamos, diles que seguimos vivos, pero que no estamos a salvo. Es decir, para Ovidio fue un choque muy serio llegar a toda la zona de la Tracia, de la actual Rumanía, y encontrarse con la barbarie. Y el desierto, incluso el paisaje. Sabemos que exagera mucho porque dice, un momentín, que había nieves eternas, ¿vale? En la costa, pues hombre, un poquito raro. Entonces sabemos que también exagera muchísimo en sus cartas, sobre todo es poeta, es un intensito, yo creo que esa parte os ha quedado claro, pues lo exagera. Aún así, el cambio de paisaje, de clima, de gentes, debía ser muy, muy llamativo. Entonces, era gente también que había sido conquistada por los romanos. Tampoco sería un ambiente demasiado amigable hacia un romanito. Bueno, en fin, serían tiempos duros para Ovidio. Y lo que os adelantaba antes. Y además,
Ovidio viaja. Eso es. A eso iba justo. Ovidio empieza Tristes, empieza a componerlo en cuanto sale de Roma. Es decir, en el trayecto que tiene que hacer, en el que además les pillan 2 tempestades, por si no bastaba con una, les pillan 2. Él va escribiendo ya todo el primer libro de las Tristes. Se nota. Luego, cuando va evolucionando la obra, se va viendo que la postura, conforme pasan los años, ya no es tan exagerada. Es decir, va cogiéndole cierto aprecio a los getas, a la Tracia, siempre desesperado por volver a Roma. Eso por delante. Pero aún así, sí que se va matizando. No va a ser un emo intensísimo durante los 9 años que está exiliado. Pero el comienzo es muy intenso. Entonces, a ver, os leo otro fragmentillo. Dime. ¿Qué has dicho, Porque tenía Dani? morriña, sin más. Sí, es eso, es una morriña, pero muy, muy intensa. A mí es lo que me frena un poquito de este libro. Pero bueno, hablando de la vida de Ovidio, teníamos que cerrarlo con Tristes o con Cartas desde el Ponto. Cartas desde el Ponto son cartas directas a familiares y amigos, y Tristes es más, tiene más esta composición de libro. Entonces nos ha parecido más interesante. Bueno, otro de los poemas que quería señalaros de Tristes es este, y es ya en el libro cuarto. Os lo he leído casi entero antes, pero bueno, lo leo ahora con más seriedad. Dice, así, en otro tiempo, no adivinando mi espíritu lo que habría de ocurrir en el futuro, deseaba yo poder vivir una plácida vejez. Los hados se opusieron, los cuales, aunque me concedieron unos primeros tiempos dichosos, me hacen gravosos los últimos, y cumplidos ya 10 lustros sin mancha alguna, me veo agobiado en la peor edad de mi vida. Es decir, hasta los 50 añazos, Ovidio vive feliz en Roma. El exilio le llega con 50, que no es lo mismo que si te llega con 20 o con 30. También es una época en la que él ya está asentadísimo en Roma, está allí toda su familia, sus hijas, su tercera mujer, es decir, tiene allí todas sus cosas, su casa, sus esclavos. Bueno, continúo en este fragmentito. Así es que en mi locura obligué a ensañarse conmigo al hombre más dulce que hay en el inmenso mundo, y hasta su propia clemencia fue vencida por mis faltas. Con todo, a pesar de mi error, no se me negó la vida que he de pasar lejos de mi patria bajo el polo boreal, donde se extiende la ribera occidental del Ponto Eusino. Bueno, ahí se ha venido un poquito arriba, pero... si esto me lo hubiesen predicho Delfos o la misma Dodona, uno y otro me habrían parecido santuarios sin crédito. Nada hay tan fuerte, aunque esté reforzado de acero, que pueda resistir el rápido rayo de Júpiter. El rápido rayo de Júpiter se refiere a Augusto, es uno de sus símbolos del emperador. Entonces, hay que también entender que esto es un shock, porque ya os contaba que él ni siquiera está en Roma cuando se publica el edicto que le expulsa. Normal que todo el tono sea tan llamativo, y además lo que os adelantábamos antes de que no se sabe por qué se le exilia, solamente comenta que es por un error, y aquí lo dice: a pesar de mi error no se me negó la vida. Es decir, ¿qué haría? ¿Qué salvajada haría para decir que tiene que dar las gracias encima por no haber muerto? Vale, me paso a otro poemita, un momentín. Dice... En general, Ovidio en Tristes reflexiona muchísimo sobre su propia obra. Dice, cuando aún no había sufrido daño alguno y era feliz, canté cosas alegres y juveniles. Sin embargo, ahora me pesa haberlas compuesto. Desde mi caída no hago otra cosa que proclamar mi repentina desgracia, y yo mismo soy autor de mi propio argumento. Y así, como se dice del ave del caistro, que es el cisne, echado a la ribera, llora su muerte con canto desfalleciente, de la misma manera lo hago yo, arrojado lejos de casa. Trato de que la muerte no me llegue en silencio. Si alguno busca diversión, le advierto que no tiene por qué leer esto. Más apropiado le resultará Galo, Propercio o Tibulo. Ojalá que yo no hubiera estado incluido entre esa clase de poetas. ¡Ay de mí! ¿Por qué mi musa bromeó alguna vez? Momentín. Por si alguno de vosotros me pregunta por qué canto tantos temas tristes, sepa que tuve que soportar muchas cosas lamentables. Fijaos que Ovidio llega a renegar de todo lo que le ha hecho famoso en Roma. Es decir, él debe su carrera a todos estos libros que os hemos estado contando antes. Llega a renegar de todos ellos, porque su tristeza pasa a ser tal que no se siente la misma persona. Otro fragmento ya del último libro de Tristes, que, insisto, en los últimos libros se ve la evolución. Entonces, esto es de cuando ya está procesando el exilio y han pasado años. Si la cólera del invicto César, se refiere a Augusto, se aplacara para conmigo, entonces te daría poemas llenos de alegría.
Sin embargo, mis escritos no volverán a alardear como lo hicieron antes. Es suficiente con que una vez se hayan pasado en mis frivolidades. Cantaré lo que el César personalmente apruebe, con tal de que, aliviado en parte mi castigo, pueda huir de la barbarie. Entre tanto, ¿qué otra cosa sino tristeza contendrán mis librillos? Va bien esa flauta a mis funerales. Me replicas, pero podías soportar mejor los males callando y disimular en silencio tus desgracias. Exiges que ningún lamento acompañe a la tortura y me prohíbes que llore a pesar de haber recibido una gran herida. Tú, siendo así que Aquiles no se ofendió con las lágrimas de Príamo, tú, más cruel que un enemigo, tratas de impedir mi llanto. Lo que os decíamos también antes de que usa figuras muy muy bonitas, es decir, se está comparando con Aquiles, que estaba luchando, llevaba 10 años luchando en la guerra de Troya, y esto se cuenta en la Ilíada. Llega un momento en el que mata a Héctor, que es el último gran defensor de Troya, el hijo mayor de Príamo. Cuando muere Héctor, Aquiles, que está muy cabreado con él por motivos personales, coge su cadáver, lo ata a su carro y se pone a dar vueltas alrededor de la muralla de Troya, mancillando el cadáver, lo cual es un sacrilegio muy muy grave para un griego. Y entonces Príamo, el gran rey de Troya, que se sabe que ya está condenada porque acaba de morir Héctor, sale de la ciudad, llega al campamento de los griegos y le suplica llorando a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo para que pueda enterrarlo. A esto se refiere. Lo que os decíamos de que utiliza figuras muy bonitas. Y bueno, el último que quiero leeros es el final de la primera elegía del libro quinto, que me parece un buen final para hablar de la obra de Ovidio, y es: ya os he dado a conocer aquí la razón por la que escribo. ¿Me preguntáis por qué envío a Roma mis poemas? Es que deseo estar con vosotros, sea como sea. ¡Guau! Y nada, por mi parte, hasta aquí llego con Tristes. Me voy a curiosear el chat. En general, ya hasta aquí. Y no, esas eran las Por Ovidio. obras que queríamos comentar. En general, ¿qué os parecen? ¿Ya las conocíais o no? En realidad podéis hablar y preguntar y cualquier cosa siempre. Hagamos preguntas al final. Ovidio llevaba el chándal todo el Sí. día. COVID-19. Ay, la madre. ¿Qué se viene encima? Ah. Y encima Irene, se por queja. favor. Eso me ha llamado la atención. Pero Daniel, ¿qué estás diciendo tú contra Ovidio? Y encima se queja por un poco de frío y unos personajillos que se ríen de su acento, te mato. Se dedicaría a la repostería. A sus esclavos. Y plumas Esclavos, saltando. hacedme un pastel. Que estoy muy triste. No me puedo levantar de la cama. Ovidio encargándose un busto de cada día y poniendo No, que pero- está bien en el pórtico de su casa. Me encanta. A lo mejor tenía enanitos de jardín, cositas así, ¿sabes? Yendo a un club de lectura y diciendo, joder, qué malos son todos, coño, yo escribo mejor. Así todo el rato. Es esta clase de A señor. mí me ha llamado la atención que totalmente aleatorio, cada uno ha cogido una obra de Ovidio y son diferentes, pero vamos, a más no poder. Está Cada uno es de su madre y su padre. Pícaro Ovidio diciéndole a la gente cómo vestir y tal. Luego el intensito de los mitos y luego el triste. Sí, totalmente. Totalmente. Está guay. También es curioso Sí, porque es eso, dice cambia. nuestra historiador, siempre me ha gustado mucho vídeo, aunque tampoco conocía demasiado su obra. Es que realmente, o sea, lo estamos tratando obviamente así con mucho humor y tal, porque también lo pensamos, ¿no? Pero es que es muy buen compositor, es muy buen compositor. Y cuando se pone serio, ya os hemos dicho que, por ejemplo, lo que hace la metamorfosis es épica y él se lo toma como tal. De hecho, es curioso porque la épica se hace en versos, digamos, de 6 pasos, los hexámetros, 6 pies, justo 6 pies, y cuando hace el arte de amar o en otras composiciones, él mismo se ríe y dice que sus pies se han quedado cojos, porque él considera ya que no está haciendo épica, que no es tan tradicional, y él mismo se ríe. A veces es muy irónico, tiene también mucho humor, que parece, bueno, no lo hemos podido ver poco a poco, pero también tiene mucho humor. Por eso es muy pícaro a veces. Ovidio es un pro. Él sabe que es bueno. Pues muchas gracias, Aaron. Dice, no conocía el resto de la obra, la verdad que me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Tenéis que hacer un directo de vídeo y sus diferentes versiones. Comentad si queréis ver a Irene disfrazada de Sado Vídeo. Yo quiero.
Tirso, sí. Sí. Dice, Dice Clara, yo leí las metamorfosis de Ovidio adaptada y con muchos dibujitos. Primero de eso, así que no conocía nada aparte de los que dijisteis en vuestro vídeo. Estaba intentando enseñaros el meme que ha citado antes Clara, que es maravilloso, de Ovid COVID. A ver si consigo COVID. ponerlo. Ovidio No sé si Covidio. está- ¡Ah, Es se ve al revés! buenísimo. ¡No! Bueno, sale Ovidio y Es al que lado puse ahí Covidio con una para mascarilla. No pasa promocionar. nada. Disfrutadlo. Pues muchas gracias a la gente que le ha gustado, nos alegramos. Y a todos por escucharnos, que la verdad habéis estado aquí al pie del cañón todo el rato. Wonderful. Pues nada, nos alegra mucho que os Qué haya guay, gustado que te esta haya gustado. hora y Sí, media. Ahí es nada. Ya, sí, ¿eh? o sea, que, ojito, que el mérito lo tenéis vosotros por aguantar aquí hora y media con el señor Ovidio. Pues yo por mi parte tengo... Si no nos comentáis nada más, estrenamos el cartel de despedida, que ahora ya tenemos cartel de despedida. Vamos afilando. Y a la siguiente ya habré pedido mi conector USB jack y podré tener el micrófono que iba a tener hoy, así que está Pondremos todo musiquita. previsto. Es todo verdad, nos previsto. falta la musiquita, así es que... ¡Ay! Bueno, tenemos ahí también una especie de noticia para final de mes. Ah, sí. Contar, para que la gente se quede ahí. Ah. Y al final del mes habrá novedades. Y nada. Ay, pues muchas gracias, joder, qué majos sois todos, ¿no? Sí, sois un amor. Jo. Sois todos súper y majos y majas. Todos. No te preocupes, Octavo Historiador. Bueno, creo que sois dos, si no me equivoco. Pero que cuando se pueda esto siempre. Y quedará grabado como la otra vez, así Sí, que siempre se puede luego dejar en- mañana lo destacaremos y ya lo tendréis. ¿Y en YouTube lo subimos también? Sí, Y sí, sí. posiblemente también cortado, lo que sea. Y nada, muchas Pues nada, gracias, amigo. gracias. Muchas gracias, Amiki. Adiós. Chao.